Hola, soy Diego Molina. Esta historia comienza con una compra muy simple, un armario antiguo por 40 euros. Nunca imaginé que ese mueble, polvoriento y abandonado, escondía una carta secreta que revelaría un hallazgo histórico enterrado desde la Guerra Civil Española. Vi el armario en una web de segunda mano. El vendedor era un hombre mayor que vaciaba la casa de su madre fallecida. Me gustó por su diseño clásico, y el precio era una ganga. Lo recogí esa misma tarde sin inspeccionarlo demasiado. Cuando llegué a casa, lo dejé en el comedor. Planeaba lijarlo, pintarlo y usarlo como alacena. Al quitar el fondo trasero, noté algo raro, una tabla no encajaba con el resto. Golpeé ligeramente, y sonó hueco. Algo había detrás. Con mucho cuidado, retiré los clavos oxidados que sujetaban esa tabla. Y ahí estaba, un compartimento pequeño, empotrado. Dentro había un sobreviejo, sellado con cera roja y una inscripción casi ilegible, abril, 1936. La carta estaba escrita a mano, con caligrafía cuidada. Decía, Inspector de Patrimonio, si esta carta se encuentra, acuda al pozo seco de la finca Barrera. La escultura debe protegerse de quienes desean borrarla. Firmado con iniciales desconocidas. No sabía si creerlo. Podía ser una broma o una falsificación. Pero busqué en registros antiguos y descubrí que la finca Barrera existía y había sido usada como refugio durante la Guerra Civil. En su terreno había un pozo abandonado. Llevé la carta al archivo histórico de mi ciudad. Pensaron que era una curiosidad sin importancia, hasta que un arqueólogo leyó el contenido. En 48 horas, ya habían organizado una expedición con permisos oficiales y equipo de excavación. Fui testigo de la excavación. Al retirar tierra del fondo del pozo seco, encontraron una caja de piedra sellada. Dentro, envuelta en telas, estaba una escultura tallada en piedra caliza, una figura íbera de más de 2000 años de antigüedad. La pieza había sido declarada perdida en 1937, tras el saqueo de un museo local. Al parecer, alguien la ocultó para evitar su destrucción. Gracias a esa carta, y a un viejo armario, una parte de la historia se había recuperado. Los medios cubrieron la noticia como uno de los hallazgos culturales del año. El museo de la ciudad abrió una sala nueva con el título, El secreto del armario. La carta, el mueble y mi testimonio quedaron exhibidos junto a la estatua. Yo no podía creerlo. Por 40 euros, había comprado un mueble, y había abierto una puerta al pasado. Lo que parecía una simple pieza decorativa escondía un mensaje que había esperado más de 80 años para ser leído. A partir de ese momento, empecé a interesarme por la historia local. Nunca imaginé que la guerra civil y el patrimonio artístico pudieran estar tan entrelazados, y tan cerca de nuestra vida cotidiana. Me invitaron a hablar en universidades, asociaciones de historia, e incluso en un documental. Pero lo que más me emocionó fue ver a niños visitando el museo y escuchar que mi historia despertaba su interés por el pasado. La carta era real. La escultura era real. La historia era real. Y todo comenzó porque un día, alguien decidió ocultar algo importante, y otro alguien, sin saberlo, decidió mirar un poco más allá de lo superficial. Desde entonces, no puedo evitar observar cada mueble viejo con una mirada distinta. ¿Tendrá un doble fondo? ¿Esconde algo más? Quizás no sean cartas o esculturas, pero siempre hay huellas del pasado esperando salir. Mucha gente me ha preguntado si vendí el armario. No. Lo doné al museo junto con la carta. Fue lo correcto. No era mío, le pertenecía a la historia, y a todos los que querían aprender de ella. El armario está ahí, tal como lo encontré. Con el fondo aún desmontado, la carta protegida en una vitrina y una pequeña placa que dice, donado por Diego Molina, 2023. Nunca me había sentido tan conectado con algo. No me considero un héroe ni un descubridor. Solo alguien curioso que decidió mirar un poco más allá. Y esa simple decisión me permitió devolver al mundo una pieza olvidada de su propio relato. Así que si ves un mueble viejo, una carta olvidada, o cualquier objeto antiguo, no lo ignores. Podrías estar a punto de descubrir una parte de la historia que nadie más ha contado. Yo compré un armario por 40 euros, y descubrí un secreto de 1936.
No porque lo buscara, sino porque me detuve a observar. A veces, lo más valioso no está en el precio, sino en la historia que todavía no ha sido contada.